Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Momento Político, el programa en el que por supuesto hablamos de política y los temas que la circundan, tanto en términos nacionales como extranjeros, internacionales, asuntos que están ocurriendo en otras partes del mundo y aquellos que nos afectan sobre todo de la región norteamericana, ¿no? De nuestros hermanos ya en simbiosis, Estados Unidos y Canadá, pero también de América Latina, muy en particular Centroamérica y otras regiones de Latinoamérica también. Y por supuesto les saludamos aquí Ricardo de la Peña y un servidor, Efrén Flores, que somos los que siempre conducimos y participamos en Momento Político. Momento Político. Momento Político. En esta ocasión el tema central va a ser precisamente la reforma judicial y el impacto que va a tener sobre las actividades productivas, económicas de nuestro país y lo que implica también, lo que afecta para el TEMEC y el nearshoring. Le damos la bienvenida a nuestro coconductor Ricardo de la Peña. Bienvenido, Ricardo. Una pregunta y con eso me callo. ¿Cómo afecta a las actividades productivas del país y a la inversión extranjera directa y en cartera, la reforma pretendida por el presidente López Obrador y que parece que también va a reforzar la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Mira, comenzaría saludándote, Efrén, y saludando a nuestro público, y de inmediato comentaría, ya hay una iniciativa de reforma que aparentemente es la que va a caminar o intentar caminar la mayoría legislativa formada por Morena, que en principio tiene capacidad de pasarla en la Cámara de Diputados y que eventualmente podría toparse con no alcanzar mayoría en el Senado de la República, pero bueno, eso ahorita lo detallamos. Esta reforma tiene un alcance muy amplio. Diría que lo que más se ha centrado, lo que más ha atendido es el hecho de que van a ser electos por voto popular los ministros, los magistrados y los jueces. Tallado una gradualidad en la elección de estos cargos. Esta gradualidad, sin embargo, se redujo simplemente a dos momentos para su elección. El año próximo, 2025, que se elegirían ministros de la Suprema Corte de Justicia, la mitad de magistrados y algunos jueces que tendrían que ser ya reemplazados, y 2027, que se elegirían integrantes del Tribunal Electoral, la otra mitad de magistrados y la gran mayoría de jueces. Desde luego muy complicado porque, bueno, los métodos de elección implican una cantidad impresionante de boletas electorales con las cuales va a tener que atender el ciudadano este asunto, procedimientos de elección muy complejos porque va a tener que anotar los nombres o números con los que van identificados los candidatos, lo cual hace muy difícil, muy complicado la cuantificación de los votos, porque bueno, normalmente hay un cajón para cada candidato y aquí va a haber cajones donde tú puedes poner a uno u otro candidato y luego poder sumarlos y verlos. Va a ser muy complicado. Sesgos de origen, como puede ser el hecho de que la lista que va a ir en el anverso de los candidatos va a tener bien qué poder fue el que lo propuso, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de manera tal que puede sesgar la decisión del ciudadano sin conocer los nombres, votando sistemáticamente por todos los propuestos por un poder específico, lo cual desde luego puede beneficiar al Poder Ejecutivo. Problemas en los mecanismos de inclusión de candidatos, porque habrá comisiones especiales en cada poder que determinarán las reglas para que puedan incorporarse o no, y cada poder lo hará por separado, de manera tal que puede no ser coincidente lo que se reclame a un candidato en el poder propuesto por el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial. Eso sería de entrada uno de los problemas que podríamos ver
en el procedimiento para la elección. Oye, una pregunta, aquí una de las intenciones fundamentales es sacar lo más pronto posible a los ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? A ver, se decidió que los 11 ministros de la Suprema Corte saldrían una vez efectuados los comicios para este poder a mediados del año próximo, de manera tal que tendríamos una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia hacia el segundo semestre del año próximo. Serían solamente 9 ministros, ya no 11, y la posibilidad de poder detener una reforma, revocar una reforma constitucional o legal, ya no sería de 8 integrantes, sino de 6, que se pediría específicamente 2/3 partes ya, y no un poco más como era antes. Pero a todo esto, bueno, desde luego el cambio de todos los ministros de la Corte crea certidumbre sobre la capacidad de que este órgano mantenga su autonomía respecto al Poder Ejecutivo y al propio Poder Legislativo. Esto es, que sea un órgano autónomo y que tengamos realmente una división de poderes como tendría que ser en caso de que pretender mantenerse la República en forma íntegra. Además, hay varios aspectos, algunos en letra pequeña, que vienen incorporados a la reforma, como por ejemplo un cambio en el 105 constitucional, por el cual cuando se genere algún tipo de procedimiento que detenga, que se contraponga a alguna norma que haya sido aprobada por el legislativo, la suspensión la aprobación o trámite de atención de estos requerimientos no conllevará la suspensión de la norma, de manera tal que seguirá operando la norma hasta en tanto resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre su procedencia en procedencia, lo cual da un amplio margen a que se pueda legislar algo que sea contrario a derecho y que, aunque vaya a ser finalmente revocado por la Suprema Corte, opere durante un tiempo prolongado y sea ya genere efectos que no puedan ser contrapuestos por quienes puedan oponerse a ello. Esto desde luego crea incertidumbre jurídica e indefensión por parte de ciudadanos y por parte de empresas o inversionistas de toda naturaleza. Esto es muy grave. Es decir, todos los ciudadanos estamos completamente desprotegidos ahí con una incertidumbre total. No, además, damos un plazo que puede ser de meses o años entre el momento en que se aprueba una norma, aunque sea inconstitucional, y el momento en que se revoque por parte de la Suprema Corte de Justicia. Aún suponiendo que la Suprema Corte de Justicia mantiene autonomía para revocarla, pues esto daría un margen muy amplio para que una norma pueda ejecutarse hasta en tanto la Suprema Corte no la revoque. Esto es, desde luego, contrario a derecho. Esto va a poder ser impugnable, pero no ante instancias nacionales, sino en el exterior. Esto en su momento podrá pasarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otras instancias para que se trate de revocar este tipo de decisiones que son, desde luego, contrarios a los fundamentos básicos de un Estado de Derecho. Lo que ocurre es que esta propuesta de reforma todavía tiene muchos momentos en los cuales habrá que ver cómo se revisa y si se le da viabilidad. Primer momento, el hecho de que esté proponiendo esto la fracción mayoritaria y que puede imponerlo, no significa que vaya a imponerlo sin algún mecanismo de revisión. Hay tantos vacíos, tantas cosas equivocadas, tantas inconsistencias, tantos elementos que hacen confusa la redacción apresurada, por cierto, de esta propuesta de reforma, que no sería de dudar que aún en la propia Cámara de Diputados pudiera ajustarse y adecuarse para perfeccionarla. Por ejemplo, el procedimiento de votación es tan abigarrado que resulta pertinente, y a lo mejor son las cosas que va a revisarse. Pero bueno, suponiendo que se aprueba finalmente por la mayoría calificada, que muy factiblemente vaya a existir en la Cámara de Diputados, el primer retén que tendrá que enfrentar es si consigue mayoría en el Senado. La fracción de Morena y sus aliados Verde y PT no cuentan con mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Le hacen falta 3 votos, o alrededor de 3 votos, para poder conseguir esto. Es aquí donde se convierte en fiel de la balanza Movimiento Ciudadano.
los partidos que integraron la coalición de PAN, PRI, PRD no alcanzarán los suficientes senadores como para obstruir una reforma, pero sí podrán alcanzarlos si suman a Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano se convertirá en la balanza, porque si se suma a la mayoría de Morena, le dará posibilidades de lograr la reforma, y si se suma a la oposición, obstruirá la reforma y ahí quedará. Ya no habrá mayor reforma en este momento y no en esos términos. Es un primer retén. Un segundo retén es que, a pesar de que pueda aprobarse en su momento, eso no conlleva necesariamente que vaya a ser aplicada irrestrictamente por los juzgadores. De hecho, hay un movimiento muy importante ahorita de jueces y magistrados por los cuales están planteando irse a huelga el próximo miércoles, casi cuando esté saliendo este programa al aire, para buscar que se modifiquen los términos de la reforma. Una huelga del Poder Judicial desde luego afectará muchísimos intereses ciudadanos, empresariales, pero también gubernamentales, y que hará un espacio muy complicado para poder llevar adelante la reforma. Puede obligar a que tenga que negociarse los términos de la misma. Entonces, un segundo retén es esta huelga de juzgadores y jueces y magistrados, y la potencialidad de que, a pesar de que se apruebe lo que se apruebe, no sea aplicado cabalmente, que se busquen todos los mayores elementos de obstrucción a los que puedan recurrir los jueces y magistrados para poder evitar que se aplique sin catabones lo que está resolviéndose. Ese segundo retén. Pero hay un tercer retén que es mucho más importante. Muchas de las normas que están pretendiendo aprobarse contravienen lo dispuesto por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y allí sí habrá inversionistas extranjeros que demanden que se modifiquen los términos de esta reforma para adecuarla a lo dispuesto por el TEMEC. Si no se hiciera, México corre el riesgo de que no se ratifique el TEMEC en el año de 2026. Por consecuencia, dada la importancia que tiene el TEMEC para México, es muy factible que se modifiquen los términos para adecuarlos al TEMEC, aun y cuando no se diga que es para eso, aun y cuando se esconda que se están cambiando pero que finalmente tengan que reformarse y tengan que adecuarse a los términos del TEMEC para evitar que México tenga una sanción o múltiples sanciones, o que en su momento puede incluso no ratificarse ese tratado. Entonces, hay muchos momentos en los cuales puede limitarse la aplicación de esta reforma. Asegurar que va a ser aprobada en los términos que está actualmente presentada por Morena es asegurar que ningún retén va a tener ninguna funcionalidad y se pueden actuar impunemente y sin consecuencias. Van a actuar bajo la sequanza de no lograr la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, bajo la demanda de los juzgadores que irán a huelga muy factiblemente el próximo miércoles, y bajo la exigencia de inversionistas extranjeros de que se sujete a los términos del TEMEC. Todo esto hace suponer que la reforma podrá ser adecuada y podrá terminar no siendo lo que quiere que sea Morena y sus aliados. Ahora, yo quisiera cerrar mi comentario con un punto. Es muy claro que en este momento hay dos presidencias: la presidencia que está por terminar y la presidencia que está por iniciar, y que los legisladores están jugando entre dos aguas, entre satisfacer lo que quiere el todavía hoy presidente y lo que quiere la futura presidenta. Y es claro que la propuesta que presentan responde mucho a las preocupaciones centrales y las necesidades centrales que puede tener el actual gobernante, que querría una vendetta contra la Suprema Corte de Justicia por no haber aprobado sus reformas en su momento, que querría caminar hacia procedimientos electivos en todo, como si esto fuera
restringir la posibilidad de que un poder judicial limite la acción del Ejecutivo, pero eso no necesariamente es la posición que tiene la futura presidenta, ni necesariamente es lo que al final del camino va a terminar negociándose, aunque van a buscar cada reforma en septiembre. Pero es muy factible que veamos muchos momentos de tensión y de búsqueda para postergar la aprobación, o para limitar el alcance de la aprobación, o para contradecir los términos en que se está aprobando, de manera tal que al final del camino la reforma judicial pueda quedar tamizada por un conjunto de lógicas que son muy claras y muy serias. Digo, la cantidad de voces que se han pronunciado en contra de los mecanismos de elección directa, y mucho más esta lógica de hacer tómbolas y cosas por el estilo, que resulta ridículo, pero que es parte de las pasiones del actual gobernante. Yo creo que hay que tomarlo como una propuesta a la cual habrá que confrontar desde muchos lados, desde muchos frentes, pero que no es todavía letra escrita, que habrá que esperarse a ver cómo se va resolviendo en el tiempo. Muy bien, Ricardo. Pues mira, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que la próxima semana, ya además a sabiendas ya la próxima semana si hubo o no hubo huelga del Poder Judicial, por lo menos digamos de la gran cantidad, de la mayoría del Poder Judicial, tendremos más información para nuestros amigos de Momento Político. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana, pero yo les puedo garantizar que desde ahorita ya empiezan a prepararse documentos para poder no hacer ya litigio ni amparos, además del amparo, para empezar a hacer ya controversias y por supuesto demandas en contra del gobierno mexicano de circular esta reforma política, de esta reforma judicial, perdón. Vamos a verlo la próxima semana con el maestro Ricardo de la Peña y un servidor. Por supuesto, al maestro Ricardo de la Peña lo pueden conseguir, como siempre, en las direcciones que les vamos a dar ahorita. La dirección de internet de la empresa donde labora el maestro de la Peña, y de la cual es director general y presidente fundador, Investigaciones Sociales Aplicadas. También lo consigue a él por Facebook, como Ricardo de la Peña Ricatur, o alias Ricatur. También tenemos aquí la dirección de X para que usted nos pueda localizar y comentar lo que quiera de Momento Político. Es la dirección en X de un servidor, @Efraín_Flores. Momento Político lo puede escuchar por YouTube y por supuesto por Facebook. También le queremos decir que en el caso de Facebook tenemos un hashtag que ha tenido muy buena respuesta por parte de ustedes, lo cual lo agradecemos. Hashtag Movimiento Político MX. Tal cual, todo lo puede en minúsculas si quiere. Hashtag Movimiento Político MX. Muchas gracias a Ricardo de la Peña y sobre todo gracias a usted por haber estado el día de hoy con ustedes. La próxima semana tendremos más información de estos temas que provocan tantas pasiones, pero son tan importantes para todos los mexicanos. A nombre del maestro Ricardo de la Peña, un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes hasta la próxima semana en Momento Político. Hasta entonces. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento